buenas. Queremos darle la bienvenida a todas aquellas hermanas, compañeras de milicia que están ingresando al canal, queriendo saber qué pasa este día, ¿cierto? Y qué es lo que queremos compartir con ustedes. Les damos la bienvenida. Queremos decirle que hay un buen tiempo del Señor en esta hora para que podamos compartir y estar, ¿cierto?, atentas a lo que el Espíritu Santo quiera entregarnos. Así es que les decimos que nos acompañen y que puedan escuchar y que puedan también escribirnos, y que mejor que estar en casita recibiendo de la palabra del Señor, ¿cierto? Sí, total. Hola, queridas, es una bendición de poder estar nuevamente a través de esta modalidad, saludarte, estar juntas a ustedes y bueno, tener ese peso dentro de nuestro corazón de esto tan bello y tan grande que es el Señor Jesucristo, esta salvación tan grande y esto que implica la Iglesia de Jesucristo, que yo creo que es lo que completa y llena mucho nuestro corazón, y por eso estamos acá, porque sabemos que Dios tiene grandes obras para todos nosotros, esperando que donde te encuentres, en el lugar que te encuentres, en la ciudad que te encuentres, en el pueblo que te encuentres, en la localidad que te encuentres, ahí entender que está la presencia del Espíritu Santo y esa persona maravillosa es aquel que nos consuela, nos ayuda, nos anima y está siempre con nosotros. ¿Qué más decirte? Que te amamos con todo nuestro corazón y poder seguir firme en este llamado glorioso que nuestro Rey nos ha hecho. Así ¿Cierto? es, nos ha hecho un llamado glorioso y cada una de nosotras y cada uno de nosotros, cada uno de los hijos, las hijas del Señor, tenemos, ¿no? Algo tan poderoso que echar mano, y esta es la vida eterna. Qué tremendo la vida eterna. Qué tremendo hablar de la vida eterna, qué tremendo considerar que tenemos tantas promesas en el Señor y que somos un pueblo, somos una iglesia, somos, ¿cierto?, una gran cantidad de personas que estamos trabajando para hacer avanzar el reino. Así es que este reino maravilloso, este reino grande, poderoso, que no tiene fronteras, sino que simplemente lo abarca todo, porque el Señor está en todo lugar. Así es que estamos contentas de poder estar compartiendo un día más y decirte que te puedas sumar a la compañía de mujeres, porque este programa es de la compañía de mujeres. Sí, total. La compañía de mujeres. Así es que súmate a la compañía de mujeres a través de toda la plataforma, ¿cierto? Y que nos puedas ir conociendo, que podamos interactuar a través de lo que ustedes nos puedan escribir. Qué bueno que lo dijiste, somos compañía de mujeres, pero estamos pensando en esto, que ustedes saben lo que ha arrebatado nuestro corazón, que es la iglesia de Jesús, que somos todos nosotros, y es en sí lo que guarda y lo que hemos capturado en nuestro corazón como compañía de mujeres, que es más que simplemente reunión de mujeres, sino que es poder entender y ver de que hay algo maravilloso que el Señor nos dejó dentro de un ambiente tan de resguardo, de cuidado, que es la iglesia. Y eso es lo que también a nosotros nos hace ver y estar ahí abrazando. Y bueno, por eso se me olvidó decir compañía de mujeres. El Salmo 68:11, no se te olvide. Eso es algo que ustedes se van a encontrar cuando no compañía de mujeres. Pero apuntamos a la iglesia del Señor, a la iglesia que tiene todo, ¿cierto? Y de los cuales todos nosotros somos partícipes, y que va más allá de nuestras corporaciones, que va más allá de nuestras denominaciones, sino vamos a retrotraernos a lo que somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia de Cristo. Qué maravilloso ser parte de todo esto y del propósito eterno, glorioso de nuestro Señor. Y bueno, y a ello se debe que estemos aquí con gozo en nuestro corazón, pese a situaciones, adversidad y cosas que pueden haber, pero entendemos y creemos por la palabra de que está el Espíritu Santo, está nuestro Rey, fortaleciendo, animando y haciendo cosas muy especiales, y más encima con todo este proyecto de iglesia, de esa obra poderosa que el Señor nos ha trazado, no ahora, sino que es un asunto que viene desde antes de la fundación del mundo, de todas maneras. Pero Jesús, nuestro Rey, pudo asentar verdades poderosas. Después, con el tiempo, saliendo Jesús, la obra del Espíritu Santo. Bueno, queremos hablar algunas cosas
que nos compete en ese sentido, como el ministerio apostólico. Y yo creo que es muy vital que nosotros podamos conversarlo. Sí. La iglesia en sí es una iglesia apostólica, y claro, porque yo sé que un poco hablar de esto contradice algunas posturas, algunas ideas, defensas de lo que implica la manera de lo que es el ministerio, y el ministerio de personas, de los varones sobre todo, pero que también el Señor ha estado haciendo toda una restauración, una obra muy, muy espectacular, donde son hombres y mujeres los que somos parte del ministerio del manto de Jesucristo. Claro. Sé que hay oposición por ahí, pero por la palabra queremos también nosotros poder compartir y llevar un poquito, llegar al tono de la palabra, que es lo más importante, o andar bajo el tono de la palabra, porque sin ella simplemente podemos alegar, hablar, discutir, y nada más. Sí, y lo importante es que podamos ver estos temas desde el desprejuicio, no del prejuicio, ¿ya? Porque a veces hemos escuchado cosas, se nos han dicho cosas, ¿ya? Y se toman a veces los púlpitos para hablar cosas que no son específicamente lo que la palabra del Señor nos enseña y con el énfasis que Dios nos trazó la palabra. Entonces, por eso es importante. Nosotros somos compañía de mujeres, ¿cierto? Y que estamos avanzando en una red de mujeres hacia la nación. Sí. Pero es importante, hablamos mucho de la iglesia, pero tenemos que hablar en todo contexto general de la iglesia. Y la iglesia, evidentemente, nació, ¿cierto?, en un ámbito apostólico. Amén. Nació, ¿cierto?, estaba Jesús con sus apóstoles, que son los apóstoles del Cordero, y ahí partió en una serie de instrucciones, ¿cierto? Y se dio a luz un diseño, una obra magistral que el Señor la tenía albergada en él. Aleluya. Y esa es la iglesia. Sí. Y eso es vital que nosotros podamos entenderlo, e insisto en esto, por la palabra del Señor. Jesús fue el primero, donde nosotros podemos entenderlo, que hay un plan de parte de Dios, hay un plan eterno, y eso lo hemos capturado, pero al hablar del ministerio apostólico no lo podemos separar de Jesús. El apóstol, dice la Escritura, y sumo sacerdote de nuestra fe, y del día, en ese día del día de Pentecostés, amén, se inaugura, ya como decías tú, Jesús empezó con sus discípulos, los llamó, les dio autoridad, pero después les llamó apóstoles. Y ellos son, como lo dice, yo creo que es bueno decirlo, contradecirlo, que son los apóstoles del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya hay evidencia 1000 ahí en la Escritura, pero en Hechos, en el día de Pentecostés, el capítulo 2, ocurre algo tremendo. Y yo creo que eso nosotros tenemos que mirarlo, porque el Señor se inaugura ahí la iglesia, lo que Jesús ya había venido hablando, sí, ya de que de esta iglesia, como se le revela al apóstol Pedro, primeramente, cuando él reconoce: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahí Jesús expande ese conocimiento y esa revelación de lo que venía, y era la iglesia en la cual el Señor estaba delegando y estaba entregando toda esa manifestación y esa autoridad y esa gloria y ese mensaje del reino, el evangelio del reino, que Jesús empieza a hablarlo, él lo da, lo enseña a sus discípulos, los apóstoles posteriormente siguen hablando el mismo tema, por decirlo así, pero también en ese día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, se inaugura el día de la iglesia, una iglesia apostólica. Así es. Ahí es donde ya tenía una comisión apostólica, ¿cierto? Sí. Los seguidores, los que evidentemente el Señor ya les había dado, y ahí lo vemos en Mateo capítulo 28, tenían una comisión, sí, la comisión apostólica lo estaba preparando el Señor a ellos. Hechos comienza hablando Lucas de que la instrucción que le había dado el Señor, que esperaran ahí, ¿cierto? Que iban a Lucas 24. Investidos del poder de lo alto. Lucas comienza a relatar. Y estaban todos expectantes en el aposento alto, hombres y mujeres. Sí. Ya te está hablando de hecho. Yo estoy hablando de hecho. Sí. Hombres y mujeres estaban todos allá en el aposento alto hasta que llegó
la inauguración de una nueva era. La era del Espíritu Santo, donde gobernando en la iglesia. Amén. ¿Cierto? Y ahí es donde comienza algo que no se había visto antes. No. Se conocía como el pueblo del Señor Israel, ¿cierto? La nación del Señor, pero ahora venía algo nuevo, venía algo que nadie conocía, ¿cierto? Ellos solían, los israelitas, juntarse en la sinagoga y todo lo demás, pero ahora comenzó algo absolutamente nuevo. Hechos capítulo 2 comienza una nueva era y comienza el Espíritu Santo a hacer la obra en la iglesia. O sea, y desde ahí uno ve marcadamente en los siguientes casi todo hechos y hechos, aunque uno aboga porque hechos sea los hechos del Espíritu Santo, pero son también los hechos en conjunto, como el Espíritu Santo empieza a atraer, a revelar a Jesucristo aquella misma enseñanza que Cristo le había dado a sus apóstoles, y empieza todo un avivamiento y toda una obra tremenda en hecho. Sabemos que en el capítulo 9 me parece que a donde ya se empieza la manifestación de Dios, donde llama al apóstol Pablo, y qué tremenda obra que el Señor le revela a Pablo. O sea, a ver, tú me has venido persiguiendo a mí, pero ahora tú vas a saber lo que significa esto, y Jesús, bueno, lo unge. Padecer por mi causa. Claro. Padecer por mi causa. Oh, qué terrible. Ahora no te gustó ahí seguir a los del camino, ahora ven tú para acá. Claro, vas a saber lo que es. Y ahí, bueno, empieza entonces lo que es el ministerio apostólico bajo la cobertura del Espíritu Santo. Claro. Pero siempre uniéndolo a todo el mensaje y a toda la obra y a toda la manifestación que Jesús les indicó a sus apóstoles. O sea, uno ve a un apóstol Pedro, tremendo mensaje que se da, cita a Joel y revela toda una obra. Bueno, después, posteriormente está el apóstol que se habla, Esteban, y después de ahí ya empieza a saltar a otros apóstoles como a Pablo, asentando el ministerio que es hacia los gentiles. Y uno va dándose cuenta de que ese trayecto apostólico no ha terminado, no terminó con Cristo crucificado, sino este proceso apostólico ha continuado a través de la palabra del Señor. Yo tengo un versículo que en algún momento, donde es que en algún momento, conversando con algunas personas, pero por ahí me topé también una pastora, a lo mejor celosamente, con buen corazón de todas maneras, y yo dije, Jesús es un apóstol. Y por ahí me dijo, ¿cómo? ¿Qué está diciendo usted? Me dijo, hablando de Jesús, que fue un apóstol. Está difamando. Claro, yo sé que en estos tiempos y de algunos años, penosamente, se habló de los apostólicos como que eran la creme de la creme, y han hecho de lo apostólico algo como la gente más espiritual, y que no es así, claro, bajo ningún punto. Pero quiero leer Hebreos capítulo 3, versículo 1, para que puedan ustedes entender y cómo la palabra se encarga de dejarnos a nosotros claro que primeramente es Jesús el apóstol. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes. ¿Quiénes son los hermanos santos? Todos nosotros, ¿ya? Participantes del llamamiento celestial. O sea, que no es un asunto nuestro, es un llamado del cielo, claro, para todos los hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres, atiéndalo bien, hombres y mujeres. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también, bueno, y ahí da ejemplo que también fue a Moisés en toda la casa de Dios. Porque por tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios mismo. Está refiriendo a Jesús. Ya, Jesús nuestro apóstol, Jesús aquel que inauguró una iglesia poderosa, y bueno, es ahí donde vemos la obra maravillosa en Hechos capítulo 2, de que yendo Jesús, saliendo Jesús de la tierra, en el cielo se está testificando algo. Por eso vino el Espíritu Santo
para poder confirmar ese hecho glorioso de que Jesucristo, nuestro Rey, había ascendido, está asentado a la diestra del Padre, y testificando que nuestro apóstol, que es nuestro intercesor glorioso, que está allá en el cielo, pero ha venido y el Espíritu Santo está trayendo toda esa gloria, todo ese manto, toda esa unción gloriosa a la iglesia de Jesucristo. Amén, qué tremendo poder conocer y que salgamos de la ignorancia, porque creemos que la persona que habló con respecto a Casi se desmayó porque escuchó que Jesús era nuestro apóstol, porque la palabra del Señor lo enseña. Él fue el gran enviado, Él fue el gran enviado, ¿cierto? Y comienza una nueva era, y comienza Hechos capítulo 2, ¿cierto? Comienza en la era del Cristo como cabeza, la iglesia como cuerpo. Pero dilo, Cristo corporativo. Eso. Cristo corporativo. Cristo está en el cuerpo. Y nosotros somos uno, por eso hablamos tanto de la iglesia, ¿cierto? Para que podamos ir no aprendiendo, si no lo sabemos, pero en la práctica estamos tan entregados al discurso de la corporación que se empaña todo lo que tiene que ver con la iglesia, y comienza en Hechos capítulo 2 la era del Cristo corporativo. Comienza la iglesia a moverse a través del direccionamiento del Espíritu Santo, entregando dones ministeriales, ¿cierto? Dones de los cuales nosotros tenemos y somos parte de eso. Y a veces se mira con desdén porque se dice, bueno, entonces el ministerio apostólico no sigue funcionando, el ministerio profético llegó hasta Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces ya esos dones esos ministerios no corren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted ha escuchado harto quizás de eso, pero cuando la palabra del Señor nos enseña, ¿cierto? Que subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso fue después que murió, ¿cierto? Y ascendió, no fue antes de la ascensión. Entonces hace un despliegue de dones sobre la iglesia naciente, que hoy día podemos ser partícipes de ellos, pero sin el prejuicio que va acompañado muchas veces de esto que me limita. Claro. ¿Por qué? Porque siempre estamos diciendo, no, eso no, esto sí, y vamos como colando sin entender que la iglesia tiene para sí, ¿cierto?, el ministerio y un ministerio quinto. Amén, amén. O sea, lo que nosotros podemos decir en este sentido, que el diseño apostólico de la iglesia se debe a Jesucristo. Amén. Porque es un diseño, o sea, nosotros, ninguno, podemos decir nosotros y despegarnos de un diseño, porque el diseño fue que en otros momentos, en otra era, no iba a decir, en otros tiempos, me emociona estos temas, el tabernáculo se debió a un diseño. Sí. El templo, o la casa de Dios, mejor dicho, en el tiempo de Israel, se debió a un diseño. O sea, nada era a los maestros Chasquilla, sino que era netamente a diseño. Los que conocen la Escritura y nos vamos a la palabra del Señor, todo se debe a un diseño, y eso es muy importante que nosotros lo podamos ver. Entonces el diseño apostólico de la iglesia está dentro de este margen de que habla Efesios capítulo 4, versículo 11, para que sepan, ya, que son apóstoles, primeramente dice apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Sí. Ya, son los 5 ministerios que son del manto de Cristo, y que nosotros tenemos que entender ahora, y entender también que el ministerio no tiene que ver solamente con varones, sino también hombres y mujeres. Es asexuado, el don es asexuado. Claro, es un tema. ¿Por qué razón? Porque generalmente se asocia, y hay ciertas corrientes, hermanas queridas y hermanos, que se asocia todo lo ministerial con los varones. Y nuestras mujeres de Dios, que tienen un llamado, tienen vocación y tienen ministerio, a veces están simplemente no respaldadas. No quiero decir dejadas de lado, porque a veces sí con los hechos están dejadas de lado, pero no respaldadas. Pero la mujer que sabe que tiene un ministerio tiene que luchar por él. ¿Por qué? Porque se va a tener que dar cuenta a aquel que se lo dio. Y ese no es su esposo ni un varón, fue el Señor. Por eso tenemos que tener una firme convicción y una gran relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos confirma el llamado. Amén, amén. Mira, quiero leer Efesios capítulo 4, 11, dice que él mismo constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, como lo habíamos hablado, a otros evangelistas, a pastores y maestros. Eso es Efesios 4:11. También podemos verlo en 1 Corintios 12:28. Dice, Claro. y aún nos puso Dios en la iglesia, ya, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y también podemos verlo ahí, Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, que este edificio podría caerse si solamente tuviéramos nosotros apóstoles y profetas, pero como está la piedra principal, este edificio va a estar siempre firme por causa, claro, de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro apóstol. Y en ese sentido nosotros tenemos que atender aquello que Dios quiere hacer y quiere operar sobre la iglesia de Jesucristo, con su iglesia, más encima para estos tiempos que está la locura. Pero sí, bueno, por eso es que lo importante es volver al diseño para que esta iglesia tome la fuerza que requiere en el fundamento que es Cristo Jesús. La iglesia es cristocéntrica, la iglesia es cristocéntrica, la iglesia se fundamenta en la palabra, en Cristo Jesús, ¿cierto? Y quiero, para que podamos despejar esa duda que a veces nace de aquellos que dicen, no, es que no hay apóstoles, no hay profetas, entonces dejan a la iglesia, ¿cierto?, sin la fortaleza que se requiere. Ahora, no tiene que ver con los hombres, tiene que ver con el Señor, con un diseño del cielo. Ahora, que los hombres exageren y hagan una serie de cosas, ya ese es otro tema. Es un tema que tiene que ver con los procesos que cada uno tiene que vivir, pero la iglesia es santa, la iglesia fue diseñada en el cielo, la iglesia está robustecida en Cristo y va a llegar al propósito eterno cuando nosotros hagamos lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿cierto? Y ahí en Efesios capítulo 4, después del versículo 11, dice que estos ministerios, ¿con qué propósito? Entonces algunos dicen, no, es que los apóstoles y profetas llegaron hasta Cristo Jesús y de ahí no hay más. No puede ser eso, porque la palabra del Señor nos enseña que los ministerios fueron dados a fin, ¿con qué propósito? Para capacitar a los santos, para la obra, dice, del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿de qué? ¿Ministerio personal tuyo? ¿De quién? Es el ministerio de Cristo, es esa labor, es la iglesia de Cristo, la cabeza de Cristo. Entonces, a veces tendemos a confundir y lo humanizamos todo esto, ¿no? Entonces decimos, tu ministerio, mi ministerio, y empezamos a cercenar el cuerpo en nuestros dichos y empezamos a cercenar a la iglesia con nuestras famosas corporaciones, que parece que ya la iglesia no es nada lo que dice acá. Ya no se parece a esto, se parece a cualquier cosa menos a lo que dice acá. Mira, si no fuera tu Biblia esta, le sacaría la hoja. Pero como es tuyo, voy a respetarlo. Eso es Biblia de estudio. Pero es que no podemos nosotros sacar un pasaje completo que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con el ordenamiento de la iglesia de Cristo, tiene que ver con cómo esta estructura de lo que implica estos ministerios, como tú le decías, que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ¿cómo vamos a edificar el cuerpo? ¿Cómo se edifica? ¿Cómo se desarrolla este cuerpo? ¿Cómo podemos enviar a otro? Porque apóstol, el término en sí significa enviado. Así de la forma más básica que podemos decirlo. La iglesia apostólica es una iglesia enviada a hacer su cometido. A hacer su cometido. No es otra cosa más que eso. Claro, es que lo penoso que, mira, también no es que parta solamente de lo apostólico, este asunto de gente que se sube por el chorro, como se dice, y se vuelve tan orgullosa, ¿ya? Porque uno conoce de gente que se llamaban obispos, o los grandes pastores. Gloria a Dios, o sea, es tan literal la escritura cuando habla de obispos y cómo tenían que ser los obispos, cómo tenían que ser los pastores. Pero es que de una u otra manera el servicio, la función que nosotros tenemos que hacer, siempre tendrá que ser como Jesús dijo:
aprended de mí que soy manso y humilde. Y eso yo creo que un gran porcentaje de gente, sean hombres o mujeres, porque uno hemos visto de todo, ya sean hombres o mujeres, ese orgullo que les captura y no se dan cuenta de que el ministerio se debe a Jesucristo en nosotros. Claro. Esa administración de Cristo con el cuerpo de Cristo. Evidentemente, y eso no es personal, sino que es solo para administrar. Justamente. Y de eso se va a pedir cuenta. Y eso tiene que ser ministrado y es para la edificación del cuerpo de Cristo. Tiene toda relación con la iglesia. Ahora, hay veces solamente pensamos de que puedo tener un ministerio, cualquiera que sea este, y es solamente para mi hermandad, es solamente para mi grupo, es solamente para mi corporación. Entonces, por eso, cada vez que cercenamos el cuerpo y cada vez que hablamos de esto, ¿cierto?, tan humano, y porque la iglesia es divina, tenemos el Espíritu Santo y tenemos lo divino en nosotros. Entonces, no podemos confundir, no podemos mezclar cosas, hay que empezarlas a separar si queremos llegar a esa estatura por los tiempos que estamos viviendo. Amén. Todos decimos, no queda tanto tiempo. Pues bien, por causa de eso, el Señor tendrá que ponernos en la posición, ¿cierto? Y de acuerdo a la vocación y de acuerdo a lo que Él nos ha entregado para administrar estas gracias que son celestiales y estos ministerios, porque la iglesia requiere de la fortaleza de cada uno de ellos para poder caminar en esa altura que Dios quiere que camine. Justamente. Te pido un favor. Podemos cambiar la Biblia, porque tiene tanta cosa, explicaciones, ya, y no quiero tanta cosa. No, que quiero irme, te digo, a esta parte que es muy, muy especial, porque es tan vital que yo no puedo borrar esos 2 versículos que habla sobre el ministerio, de estos 5 ministerios, y que tienen una función gloriosa para capacitar a los santos, pero también tiene propósitos muy, muy potentes, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Qué tremendo, sí. Por eso, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, se está refiriendo al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá. Amén. Por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Amén. O sea, que es que yo, de verdad, yo lo vuelvo a leer y lo leo una y otra vez y digo, Señor, ¿en cuánto hemos estado nosotros actuando erróneamente? Y no hemos hecho la labor peleando, espero que no, pero discutiendo y no dándonos cuenta de que toda esta estructura, que este diseño, esta forma se debe a un diseño netamente nacido del corazón del Padre, nacido del corazón de nuestro Dios, y donde el ministerio del Espíritu Santo ha venido para poder traernos esa revelación, esa luz de cómo nosotros hacer la obra del Señor. Y para cerrar un poquito, si no dice que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús, en medio nuestro. Dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento ¿de quién? Del cuerpo para su propia edificación en amor. Quedaste en lapsus. Vamos a seguir leyendo todo el pasaje. No, pero la otra semana. Vamos a seguir, de verdad. No, de verdad. Es importante que podamos nosotros reflexionar, leer y entender el diseño. Tenemos que volver al diseño. El diseño no es de hombre alguno, no es una cosa antojadiza, no es algo que se creó en esta era, sino que simplemente el diseño está creado y todo lo de Dios está creado desde antes de la fundación del mundo. Entonces es importante que volvamos a lo que se nos está enseñando para que lleguemos principalmente a esa estatura y a todo lo que la palabra del Señor nos demanda, pero como iglesia, como esa unidad que la palabra nos habla como una unidad, y nos ve como una unidad, y tenemos que vivir como lo que somos, esa unidad, por lo menos no mínimamente en la nación. O sea, mira, tengo una pregunta aquí. ¿Cómo vamos a edificar a los santos si ni siquiera conocemos el ABC del plan de Dios? No se podría.
lo vamos a hacer en parte, cegadamente, ignorantemente, porque no se podría si es que no se conoce bien lo que el Señor nos entrega en su palabra. Justamente, ¿y cómo vamos nosotros a entrar, te digo, a esto de lo que implica este crecimiento de este hombre maduro? Si nosotros no nos fijamos en esto que viene siendo, es como sacarle una columna a la casa, claro, que sabemos que se va a caer. Claro. Imposible sacarle una columna, sacarle una parte a una casa, eso inmediatamente va a caer al suelo. Y la iglesia de Jesucristo es formada por nuestro Señor, y eso es importante que nosotros podamos entender. Le dejo esta pregunta, ¿ya? ¿Cómo vamos a edificar a los santos si ni siquiera conocemos el plan ya de Dios, ese ABC? Mire, estamos hablando de algo que pareciera que para algunos es tremendo, grande, pero estamos hablando del ABC. ¿Cómo vamos a saber el plan de Dios? Y se debe, para que nosotros podamos entender la proclama del Evangelio del Reino, tenemos que tener el fundamento. Bueno, claro, y ahí nos metemos a otro tema y que es fundamental, pero es importante que podamos ir reflexionando. Ya estamos prácticamente cerrando estos minutos con los cuales les hemos acompañado, y queremos que podamos seguir, y queremos nosotros seguir ampliando este tema por causa de lo que somos. Somos la iglesia. Y estamos en compañía de mujeres con una cierta visión, y nos recordamos que somos compañía de mujeres porque tenemos ella me lo recuerda y volvemos desde acá a hablar lo que el Espíritu Santo quiere que podamos compartir, y principalmente eso somos la iglesia del Señor. Amén. Así es que, mujeres del Señor, sigamos orando, escudriñando la palabra, no se aminore, sino que crezca en el Señor y en todo lo que nos ha dado. Ya prácticamente nos estamos despidiendo. Mira, lo único que te dejo, que el plan es que todas las cosas sean reunidas en Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios, que todo, o sea, estamos entrando a un escenario maravilloso y glorioso que tiene que ver con aquel plan eterno de nuestro Rey. Y lo amamos y respiramos esto, y de verdad que nos atrapa nuestro corazón, y sé que estamos en tiempos así muy, muy, muy potente de parte de Dios. Solamente decirte que te amamos con todo el corazón. Medita la palabra, medita, métete a estos poquitos versículos que pudimos entregarnos, porque sabemos que Dios tiene una obra tremenda con todos nosotros. Somos compañía de mujeres, aquellas que han sido llamadas por el Señor, asignadas para un propósito glorioso de parte de nuestro Dios. Sí, te invitamos a que nos sigas en las redes, recuerda Instagram, Facebook, ¿cierto? E invita a otras que se suscriban al canal. Así nos ayudas a promover la palabra del Señor. Aleluya, les amamos con todo el corazón.